A veces las verdades más profundas no se encuentran en los balances bancarios ni en las portadas de las revistas, sino en los rincones silenciosos de nuestro propio hogar. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo descubre que el mayor tesoro de su vida ha estado frente a sus ojos todo el tiempo, ignorado y subestimado? Esta es una historia sobre la lealtad, la bondad y el verdadero valor de las personas, que nos recuerda que las apariencias casi nunca revelan lo que el corazón esconde. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Él era un multimillonario acostumbrado al lujo, al poder y a las apariencias. Pero un día entró en una habitación y vio algo que cambió su vida para siempre. Su madre, que padecía Alzheimer, estaba siendo cuidada con delicadeza por la discreta empleada a la que apenas había notado antes. Ella no lo hacía por elogios ni por dinero. Simplemente estaba protegiendo a alguien que la necesitaba. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que creía importante no lo era. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras, especialmente a aquellos que pensaban que la lealtad ya no tenía valor. La finca de Alejandro parecía perfecta para cualquiera que la viera desde fuera. Era un lugar inmenso con altas puertas, largos caminos de entrada y automóviles de alta gama aparcados enfrente. Por dentro todo brillaba. Candelabros colgaban de los altos techos, iluminando los pulidos suelos de mármol. El jardín exterior siempre estaba impecablemente cuidado, con flores de colores y senderos limpios. Los visitantes asumirían que una vida feliz y pacífica transcurría en su interior. Pero esa no era toda la verdad. Detrás de toda la belleza y el silencio había una familia lidiando con problemas ocultos. La madre de Alejandro, doña Isabel, también vivía allí. Padecía la enfermedad de Alzheimer y ésta empeoraba lentamente. Aunque la familia intentaba mantenerlo en secreto, su condición no podía ser ignorada por mucho tiempo. Aunque los médicos venían de vez en cuando, el verdadero cuidado provenía de Sofía, el ama de llaves. Ella se aseguraba de que Isabel estuviera segura, limpia y tranquila. Aunque la familia sonreía para los invitados a puerta cerrada, las cosas eran mucho más complicadas y difíciles de lo que cualquiera imaginaba. Doña Isabel había sido una mujer fuerte, orgullosa y llena de vida. Había criado a Alejandro con esmero y disciplina, enseñándole a ser exitoso y respetado. Pero ahora su memoria se desvanecía más cada día. A menudo olvidaba dónde estaba o con quién hablaba. A veces preguntaba por personas que ya habían fallecido. Su mente le jugaba malas pasadas y esto la confundía. Algunos días estaba enfadada y asustada. Otros días estaba callada y no hablaba en absoluto. Alejandro, aunque ocupado con sus negocios y su vida social, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, pero sin calidez personal. La amaba, pero no sabía cómo lidiar con su enfermedad. Pagaba a gente para que se encargara de ello. Ahí es donde entraba Sofía. Sofía no era enfermera, pero era amable, paciente y muy dedicada. Ayudaba a Isabel a comer, a bañarse y a sentirse segura. Para Isabel, Sofía no era solo una trabajadora. Era la única persona que realmente permanecía cerca de ella. Sofía llevaba años trabajando en la finca. Provenía de un entorno humilde y no tenía mucha educación, pero era leal y cuidadosa en todo lo que hacía. Al principio, su trabajo era solo limpiar y ayudar en la casa. Pero a medida que la salud de Isabel empeoraba, Sofía empezó a hacer más. En su tiempo libre, leía libros sobre el Alzheimer para poder entender lo que estaba sucediendo. Empezó a aprender a hablar lenta y claramente, a calmar a Isabel cuando entraba en pánico y a evitar cosas que pudieran confundirla. Sus días eran largos y apenas descansaba. Aún así, nunca se quejó. Creía que el cuidado y la amabilidad importaban más que el dinero. Sofía sabía que Alejandro no veía todo lo que ella hacía. Él estaba centrado en sus negocios, eventos e imagen social. Pero eso no detenía a Sofía. Cada vez que Isabel la miraba con cara de miedo,
Ella le cogía la mano suavemente y le decía, no pasa nada, estoy aquí, y siempre lo estaba. Mientras Sofía se centraba en cuidar de Isabel, Isabela, la prometida de Alejandro, vivía una vida muy diferente dentro de la finca. Isabela era alta, hermosa y siempre vestía a la perfección. Para cualquiera que la viera, parecía la futura esposa perfecta para un hombre rico como Alejandro. Sonreía en los momentos adecuados, hacía cumplidos dulces y desempeñaba el papel de la pareja cariñosa. Pero en el fondo sus sentimientos eran fríos. A Isabela no le importaba mucho Isabel. Veía a la anciana como un problema, una mujer enferma que podría avergonzar a la familia si su estado se hacía público. Cuando Alejandro estaba cerca, Isabela actuaba con amabilidad hacia Isabel, llamándola querida y dándole abrazos falsos. Pero cuando estaban a solas, la evitaba por completo. Si Isabel intentaba hablar, Isabela la ignoraba o incluso ponía los ojos en blanco. No quería lidiar con la enfermedad. Quería ser vista como una mujer de éxito con un marido rico, no como una cuidadora en una historia triste. La casa misma reflejaba este conflicto silencioso. Las habitaciones estaban llenas de arte caro, mesas de cristal y grandes ventanales, pero se sentían frías. No había risas en los pasillos, solo susurros y saludos breves. El personal sabía que no debía hablar mucho, y Sofía rara vez se separaba del lado de Isabel. Alejandro se mantenía ocupado con llamadas telefónicas y reuniones, apenas deteniéndose para ver cómo estaba su madre. Isabela pasaba su tiempo planeando eventos, yendo de compras o publicando fotos en internet. La casa era grande, pero se sentía vacía en los lugares que importaban. La habitación de Isabel, sin embargo, era diferente. Sofía la había decorado con mantas suaves, fotos familiares y luces tenues. Era el único espacio que se sentía cálido. A veces Isabel lloraba, confundida por el silencio que la rodeaba. Sofía le secaba las lágrimas y le decía algo sencillo para consolarla. El mundo exterior podría haber visto una familia perfecta, en una casa perfecta, pero por dentro la verdad era muy diferente. El silencio no era paz, era distancia y tristeza. Con el paso de los días, esta tensión silenciosa continuó. Alejandro todavía creía que tenía el control total de todo, su negocio, su imagen y su futuro con Isabela. No se daba cuenta de lo distante que se había vuelto de su madre ni de lo falso que era realmente el amor de Isabela. Sofía lo notaba todo, pero permanecía en silencio. Su atención se centraba siempre en el bienestar de Isabel. Una tarde, después de un largo día, Sofía ayudó a Isabel a prepararse para dormir. La anciana la miró a los ojos y susurró, «No me dejes». Sofía sonrió suavemente y dijo, «No lo haré». Ese pequeño momento lo significaba todo. Mientras tanto, Isabel la pasó por la habitación en silencio, sin siquiera mirar dentro. Acababa de hablar con Alejandro antes, fingiendo preocuparse, preguntando si Isabel estaba mejorando. Él había sonreído, orgulloso de lo bien que parecía estar adaptándose ella. Pero no sabía la verdad. En la finca, detrás de toda la belleza y el orden, una mujer cuidaba con el corazón. Otra fingía su papel, y el dolor real permanecía oculto tras puertas cerradas. Con el tiempo, Sofía empezó a notar la verdadera forma en que Isabela se comportaba con doña Isabel. Al principio eran pequeñas cosas, respuestas cortas, sonrisas falsas, o alejarse rápidamente cuando Isabel hacía una pregunta. Pero con el paso de los días se hizo mucho más evidente. Cuando Alejandro no estaba, Isabela cambiaba por completo. Su tono con Isabel era frío y grosero. Ya no ocultaba su irritación. Si Isabel olvidaba algo o preguntaba lo mismo 2 veces, Isabela ponía los ojos en blanco y decía cosas como, «Oh, otra vez no», o «Me estás haciendo perder el tiempo». Hablaba con dureza, a veces lo suficientemente alto como para que otros la oyeran, pero solo cuando Alejandro no estaba cerca. Delante de él, seguía actuando dulce y servicial, pero todo era falso. Sofía lo observaba todo de cerca. Se sentía incómoda, pero no sabía qué hacer. Sabía que Isabela era cruel cuando nadie importante estaba mirando, y le dolía ver sufrir a Isabel. Sofía se dio cuenta de que, lo que antes pensaba que era,
Solo estrés era en realidad algo mucho peor. Isabela tenía una forma de humillar a Isabel sin usar insultos obvios. Le hablaba como si fuera una niña, incluso cuando Isabel se esforzaba por ser clara. «Siéntate aquí y no te muevas hasta que venga alguien», decía, como si le diera una orden a un perro. A veces susurraba algo sarcástico, justo antes de que Alejandro entrara en la habitación, y luego sonreía dulcemente y fingía ayudar. Era confuso para Isabel, que ya luchaba por seguir las conversaciones o recordar quiénes eran las personas. La anciana bajaba la cabeza sin entender por qué Isabela estaba molesta, pero sintiendo el dolor de todos modos. Sofía veía cómo Isabel se ponía más nerviosa cada vez que Isabela estaba cerca. Empezó a evitar ciertas habitaciones o a permanecer en silencio durante las reuniones familiares. Cada vez que Isabel cometía un error, Isabela le lanzaba una mirada que lo decía todo: decepción, asco o incluso ira. Sofía sentía una mezcla de ira y tristeza. Quería decir algo, pero no sabía cómo hacerlo sin arriesgar su trabajo o empeorar las cosas. Sofía intentó ayudar a Isabel de pequeñas maneras. Se mantenía cerca cuando Isabela entraba en la habitación, esperando que su presencia mantuviera a raya la crueldad. Interrumpía suavemente las conversaciones o intervenía para explicar las cosas con más claridad para que Isabel no se sintiera avergonzada. Cuando Isabel olvidaba nombres o decía algo extraño, Sofía sonreía y redirigía el tema haciéndola sentir segura. Pero no era suficiente. Isabela seguía encontrando nuevas formas de marginar a Isabel. Empezó a tomar decisiones sobre la ropa de Isabel, su comida, incluso su horario, sin preguntar ni informarle. Isabel se sentía como una invitada en su propia casa. Un día, Isabela ordenó al personal que moviera el sillón favorito de Isabel sin preguntar, solo porque pensaba que quedaba feo en la sala de estar. Isabel no se quejó, pero Sofía vio la tristeza en sus ojos. Ya no eran accidentes ni malentendidos. Isabela estaba intentando lentamente borrar a Isabel del mapa, poco a poco, y Sofía sabía que tenía que hacer algo más que solo observar. La atmósfera dentro de la finca cambió. Ahora había dos mundos muy diferentes dentro de la misma casa. Un mundo era el que veían los visitantes, lleno de elegancia, orden y lujo. El otro mundo estaba oculto en rincones silenciosos, pasillos y dormitorios donde vivía la verdad. Sofía vio cómo los otros trabajadores también empezaban a notarlo, aunque no hablaban abiertamente. Cuando Isabela organizó una pequeña fiesta para los amigos de negocios de Alejandro, hizo que Isabel se quedara en su habitación para descansar. Sofía le dijeron que le llevara la cena allí y la mantuviera alejada de los invitados. Isabel preguntó, ¿por qué no puedo unirme a los demás? Sofía no supo qué responder. Solo dijo, quizás la próxima vez. Observó cómo las risas de la fiesta resonaban por los pasillos, mientras Isabel se sentaba sola, confundida y herida. La brecha entre cómo se veían las cosas y cómo eran en realidad se hizo más difícil de ocultar. Sofía ya no estaba segura de poder permanecer en silencio y seguir fingiendo que todo estaba bien. Alejandro seguía ciego a lo que estaba sucediendo. Creía que Isabela estaba manejando todo bien y que Isabel estaba siendo cuidada. Confiaba más en sus palabras que en lo que no veía. Isabela siempre se aseguraba de parecer ocupada cuando él estaba en casa, llevando té a Isabel, preguntando por su medicina u ofreciéndose a ayudarla a caminar. Pero estas acciones eran solo para aparentar. Una vez que Alejandro se iba, Isabela dejaba el té a un lado, dejaba a Isabel sola e ignoraba cualquier cosa que pidiera. Sofía comenzó a sentir rabia. Cada vez que veía a Isabela actuando como la nuera perfecta frente a Alejandro. No era justo. Isabel había criado a Alejandro, lo había apoyado y había construido ese hogar. Ahora la trataban como una carga. Sofía sabía la verdad, pero no sabía si alguien le creería. Empezó a escribir lo que veía en un pequeño cuaderno, temiendo que un día las cosas empeoraran aún más. Algo dentro de ella le decía que el momento de actuar se acercaba. Sofía finalmente llegó a un punto en el que ya no podía ignorar la verdad.
Había intentado mantenerse respetuosa y en silencio, esperando que las cosas cambiaran, pero ahora estaba claro que la crueldad de Isabela se hacía más fuerte, no más débil. Isabel se estaba volviendo más pequeña, más silenciosa y más asustada cada día. Su enfermedad le dificultaba defenderse, y nadie más parecía notar lo que le estaba sucediendo. Una tarde, Sofía estaba en el pasillo y vio a Isabela regañar a Isabel por dejar caer un vaso accidentalmente. Isabel se quedó helada, con los ojos muy abiertos, claramente asustada. Isabela murmuró algo desagradable y se fue sin ayudar. Sofía ayudó a limpiar el desorden y se sentó junto a Isabel, cogiéndole la mano. «¿Estás bien?», susurró. Esa noche, Sofía lloró sola en su pequeña habitación. Sabía que tenía que proteger a Isabel, incluso si eso significaba correr riesgos. La casa ya no podía fingir. La crueldad estaba ahora al descubierto, y Sofía ya no podía mirar hacia otro lado. Una tarde, después de que Alejandro saliera a una reunión de negocios, Isabela y doña Isabel estaban sentadas en la sala de estar. La televisión estaba encendida, pero Isabel no estaba realmente mirando. Miró a Isabela y sonrió suavemente. Luego la llamó por un nombre diferente, el nombre de una mujer que había fallecido muchos años atrás. Isabela se volvió fría de inmediato. Miró a Isabel con ira en los ojos y espetó: «No soy ella». «¿De verdad estás tan perdida ya?». Isabel parpadeó, confundida y herida. Intentó decir «lo siento», pero Isabela continuó: «¿Alguna vez escuchas? ¿Siquiera sabes qué día es hoy?». Su voz se hizo más fuerte. Isabel se encogió en su silla, asustada y en silencio. En ese momento, Sofía entró en la habitación y lo vio todo. Sin pensarlo dos veces, se acercó y se interpuso entre ellas. «Basta», dijo con firmeza. «No ha hecho nada malo». Isabela se giró bruscamente con los ojos llenos de rabia. Sofía acababa de cruzar una línea. Isabela se sorprendió de que Sofía le hubiera hablado de esa manera. Dio un paso adelante, mirando a Sofía de arriba abajo con desprecio. «Tú no me dices qué hacer en esta casa», dijo. «Solo eres la empleada». Su voz era aguda y llena de orgullo. Sofía se mantuvo firme, tratando de mantener la calma. «Está enferma», dijo. «No puedes tratarla así». Isabela rió fríamente. «La trato como quiero. Trabaja para mí y no olvides tu lugar». Sofía no respondió. Miró a Isabel, que estaba sentada en silencio, con las manos temblando. Isabela salió furiosa de la habitación. Sofía ayudó a Isabel a volver a su dormitorio y se quedó con ella, hasta que se calmó. Esa noche, Sofía pensó en lo que había sucedido. Siempre había sabido que Isabela era cruel, pero esto era diferente. Ya no estaba oculto, era abierto y furioso. Sofía empezó a preguntarse hasta dónde llegaría Isabela para conseguir lo que quería. Los días siguientes fueron tensos. Sofía evitaba a Isabela cuando podía, pero por dentro estaba cada vez más preocupada. Luego llegó la noche de una cena importante. Alejandro había invitado a unos socios de negocios y toda la finca estaba preparada. La mesa estaba puesta a la perfección. Las luces estaban atenuadas justo como debían, y una música suave sonaba de fondo. Isabela llevaba un vestido precioso y saludaba a los invitados con un encanto falso. Todos pensaban que era una velada perfecta, pero arriba, Isabel estaba encerrada en su dormitorio. Se había vestido sola, pensando que se uniría a la cena, como en los viejos tiempos. Pero Isabela tenía otros planes. Temiendo que Isabel pudiera decir algo extraño delante de los invitados, cerró la puerta con llave discretamente antes de que nadie se diera cuenta. Isabel llamó suavemente al principio, luego más fuerte. Confundida, nadie vino. Sofía se dio cuenta de que algo no iba bien. Cuando no pudo encontrar a Isabel por ninguna parte, corrió escaleras arriba. Encontró la puerta cerrada y la abrió con la llave de repuesto. Isabel estaba llorando en la oscuridad. Sofía ayudó a Isabel a sentarse en la cama y la arropó con una manta. «Me encerró», dijo Isabel con lágrimas en el rostro. Sofía sintió que la ira crecía en su pecho. «Ya estás bien», dijo suavemente. «Estoy aquí». Abajo, la cena continuaba con Isabela sonriendo y riendo, fingiendo que no había pasado nada. Sofía se quedó con Isabel un rato, tratando de calmarla.
Le dio un poco de té y se sentó a su lado en silencio. Después de un tiempo, Isabel se durmió. Sofía miró alrededor de la habitación. Estaba demasiado silenciosa, demasiado solitaria. Salió, cerró la puerta suavemente y volvió a bajar. Encontró a Isabela en la cocina sola por un momento. «Has cruzado la línea», dijo Sofía. Isabela se giró rápidamente. «No vuelvas a hablarme así nunca más», siseó. «Te arrepentirás». Pero Sofía no retrocedió esta vez. «Puedes despedirme si quieres», dijo. «Pero no dejaré que la vuelvas a lastimar». Las palabras habían sido dichas. Después de esa noche, las cosas cambiaron en la finca. Isabela no despidió a Sofía, pero se aseguró de tratarla con frialdad todos los días. Le dio más tareas, más presión y ninguna amabilidad. Sofía hacía su trabajo en silencio, pero observaba todo más de cerca. Isabel confiaba en Sofía más que nunca. La seguía por la casa como una sombra y la buscaba cuando sentía miedo. Alejandro permanecía ajeno. Isabela mantenía la farsa perfectamente delante de él, pero dentro de la casa el silencio era pesado. Todos parecían sentir que algo andaba mal, pero nadie decía nada. El aire estaba cargado de tensión. Sofía escribía todo en su cuaderno cada noche, esperando encontrar una manera de decir la verdad algún día. Ya no temía a Isabela. Su miedo se había convertido en otra cosa: determinación. Sofía no podía dejar a Isabel sola en esto. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Algo tenía que cambiar, y sabía que tenía que empezar por ella. Sofía empezó a pensar en formas de exponer a Isabela. La crueldad había ido demasiado lejos. Encerrar a Isabel en una habitación, gritarle y tratarla como si no fuera nada, no era solo maldad, era peligroso. Sofía sabía que no podía solucionar esto sola, pero también sabía que tenía voz. Consideró decírselo a Alejandro, pero temía que no le creyera. Isabela era lista, siempre actuando perfecta cuando él estaba cerca. Sofía pensó en grabarla o mostrarle las notas que había escrito, pero incluso eso le parecía arriesgado. Aún así, algo había cambiado dentro de ella. Ya no tenía miedo de plantarle cara. Isabel necesitaba que alguien luchara por ella, y Sofía estaba lista. Cada pasillo de la casa parecía estar esperando a que algo sucediera. La verdad estaba cerca, demasiado cerca para permanecer oculta por mucho más tiempo. La finca parecía tranquila por fuera, pero por dentro todo estaba a punto de estallar. El silencio era demasiado pesado. La verdad estaba a punto de explotar. La velada estaba preparada para ser perfecta. Alejandro e Isabela habían invitado a varios huéspedes importantes a la finca para una cena formal. El comedor estaba impecable. La mesa estaba decorada con platos finos, copas altas y cubiertos de plata que brillaban bajo las luces. Todos vestían sus mejores galas. Los camareros circulaban sirviendo bebidas y una música suave sonaba de fondo. Isabel estaba sentada en silencio en la mesa, con aspecto tranquilo pero un poco distante. En un momento dado, se volvió hacia un invitado sentado a su lado y sonrió. Le tocó suavemente el brazo y dijo: «Hace años que no te veía. Te pareces mucho a mi hermano». El hombre pareció sorprendido, pero sonrió educadamente. Un silencio cayó sobre la mesa. La gente miraba a su alrededor, sin saber cómo reaccionar. El rostro de Isabela se tensó. Sin pensar, se levantó y dijo: «Isabel, basta. Estás confundiendo a la gente. Te estás convirtiendo en una carga». Su voz era fría y cortante. Los invitados se sintieron incómodos. Sofía se quedó helada por un segundo. Luego se levantó con calma. Sofía respiró hondo y miró a Isabela. Su voz era clara. «No está siendo una carga», dijo. «Está siendo ella misma. No pretendía nada malo». La mesa permaneció en silencio. Sofía se acercó a Isabel y le puso la mano en el hombro. «Estás recordando a alguien que amaba. Eso no es vergonzoso. Es humano». Las palabras quedaron flotando en el aire. Uno de los invitados mayores asintió en silencio. Otros se miraron entre sí, inseguros pero pensativos. Isabel pareció confundida al principio, luego sonrió a Sofía. Le apretó la mano y susurró: «Hija mía». Todos en la mesa lo oyeron. Los ojos de Sofía se humedecieron ligeramente, pero se contuvo. Le devolvió la sonrisa y asintió. Isabel apoyó la cabeza suavemente en el brazo de Sofía. «El
Momento fue honesto y emotivo. Incluso aquellos que no entendían completamente el Alzheimer sintieron que algo cambiaba. Alejandro miró a su madre, luego a Sofía y luego a Isabela, que estaba paralizada. Algo no iba bien, y por primera vez. Se notó delante de todos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Después de la cena, los invitados se fueron marchando lentamente. Algunos se despidieron de Isabel con más cuidado que antes. Unos pocos incluso agradecieron a Sofía en voz baja. Alejandro los acompañó a la salida, todavía pensando en lo que había pasado. De vuelta en la casa, Isabela estaba furiosa. Esperó a que el pasillo estuviera vacío y luego llevó a Sofía aparte a la cocina. Su tono era bajo pero lleno de rabia. «No vuelvas a hacerme quedar mal nunca más», dijo. «¿Crees que eres lista? ¿Que eres mejor que yo porque a ella le gustas?» Sofía no habló. Se quedó quieta, con el corazón latiendo rápido, pero con el rostro tranquilo. «Te lo advierto», continuó Isabela. «Esta casa es mía ahora y haré lo que sea necesario para sacarte de ella». Sofía la miró a los ojos y simplemente dijo: «Pues hazlo, pero no creas que dejaré de protegerla». Isabela retrocedió, sorprendida por la respuesta. La tensión entre ellas se había convertido en un conflicto abierto. A partir de ahora, nada volvería a ocultarse. Alejandro regresó al comedor y encontró a Sofía ayudando a Isabel a levantarse. Las observó en silencio. Isabel estaba tranquila, cogida de la mano de Sofía, caminando lenta pero segura. Isabela entró en la habitación unos segundos. Después sí sonrió, como si no hubiera pasado nada. Pero Alejandro no estaba del todo convencido. La cena había cambiado algo. Ver cómo reaccionaba Isabel y cómo Isabela la regañaba delante de todos le hizo pensar. Antes no había prestado atención, pero ahora sus ojos se estaban abriendo. Se dio cuenta de cómo Sofía siempre estaba cerca de Isabel, de cómo Isabel confiaba en ella. También notó cómo Isabela apenas miraba a su madre, a menos que otros estuvieran mirando. Más tarde esa noche, Alejandro le preguntó a Isabela si creía que Isabel debería quedarse con ellos. Isabela respondió rápidamente: «Necesita ayuda profesional. Quizás una clínica». Esa respuesta no le pareció correcta. Empezó a pensar en cómo se había convertido la vida en la finca. Algo dentro de él le decía que había estado ignorando demasiadas cosas. Por primera vez, se preguntó si Sofía había tenido razón todo el tiempo. Los días que siguieron fueron tranquilos en la superficie, pero llenos de tensión por debajo. Isabela evitaba hablar con Sofía, a menos que fuera para dar órdenes estrictas. Sofía seguía haciendo su trabajo con esmero, pero ya no ocultaba su malestar. Isabel, aunque a menudo confundida, sonreía más cuando Sofía estaba cerca. Alejandro se volvió más distante con Isabela. Observaba con más atención, tratando de ver más allá de la imagen perfecta que ella siempre presentaba. La finca, antes un lugar de exhibición y orden, empezó a sentirse pesada e incómoda. Las conversaciones eran cortas. Se evitaba el contacto visual. Los trabajadores solo hablaban cuando era necesario. Por la noche, los pasillos se sentían más fríos. La verdad se acercaba y todos podían sentirlo. Sofía empezó a escribir más a menudo en su cuaderno, documentándolo todo. Palabras, acciones, momentos. Ya no tenía miedo. Se estaba preparando. Sabía que los invitados habían visto algo real durante la cena. La máscara se había resquebrajado, y eso era todo lo que necesitaba para empezar a desmoronarse pieza por pieza. Isabela pasó la semana siguiente tratando de reparar su imagen. Compró regalos para Isabel. Llevó flores a su habitación y actuó de forma más atenta delante de Alejandro. Pero no funcionó. Isabel no le respondía de la misma manera. A menudo miraba más allá de ella o buscaba a Sofía en su lugar. Alejandro se daba cuenta cada vez. No decía nada, pero era evidente que estaba pensando. Sofía no jugaba a juegos. Mantuvo su rutina igual, amable con Isabel, callada cerca de Isabela y respetuosa con Alejandro.
La casa parecía contener la respiración. La acción más pequeña podía llevar a algo más grande. Sofía ya no ocultaba su decepción con Isabela. Su silencio era más fuerte que cualquier insulto. Isabela, que antes tenía el control total, empezó a sentirse atrapada. Sus planes se estaban desbaratando. Cada vez que Sofía estaba al lado de Isabel, se sentía derrotada. Alejandro lo observaba todo. La superficie tranquila de la casa ya no era suficiente. La presión estaba aumentando. Algo tenía que romperse y estaba a punto de suceder. Durante esa elegante cena, cuando Isabel confundió a un invitado con alguien de su pasado, todo pareció detenerse por un momento. Lo que podría haberse ignorado se convirtió en algo poderoso. La reacción de Isabela había revelado sus verdaderos sentimientos. La defensa de Sofía había mostrado su verdadero corazón. Y las suaves palabras de Isabel, llamando a Sofía su hija, habían abierto los ojos de los que observaban. Ese pequeño momento lo cambió todo. Alejandro comenzó a ver grietas en la imagen perfecta. Isabela, asustada de perder el control, comenzó a amenazar a Sofía más directamente. La casa, antes gobernada por el silencio y las apariencias, ahora se sentía inestable. La verdad se abría paso, ya no se escondía en los rincones. Sofía lo sabía. También Isabela. Ahora estaban en bandos diferentes, y la batalla entre ellas ya no era silenciosa. Cada día la tensión crecía. El tiempo de los secretos estaba casi terminado. La finca ya no era solo un hogar. Se había convertido en un lugar donde la verdad y las mentiras estaban a punto de colisionar. Alejandro había viajado de nuevo por negocios. Salió temprano por la mañana, recordándole a Sofía que le diera a su madre su medicación y diciéndole a Isabela que se encargara de las cosas en casa. Con él fuera, Isabela se sentía más en control. Caminaba por la casa con confianza, dando órdenes y actuando como si el lugar le perteneciera. Hacia media tarde pasó por la habitación de Isabel y oyó suaves murmullos. Curiosa o quizás simplemente irritada, entró. Isabel estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo una vieja bufanda en sus manos. Susurraba nombres de su pasado, nombres que Isabela no reconocía. «Luis, no olvides las rosas», le dijo Isabel a nadie. Sus ojos estaban distantes. Isabela suspiró ruidosamente. «Otra vez no», murmuró. Se acercó y agarró bruscamente el brazo de Isabel. «Tienes que dejar de vivir en el pasado». «Pareces loca», dijo bruscamente. Isabel pareció asustada. Su mano temblaba. Intentó apartarse. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta y vio todo lo que estaba sucediendo. Sofía no dudó. Entró directamente en la habitación y se interpuso entre Isabela e Isabel. Su voz era fuerte y directa. «Suéltala ahora mismo». Isabela se giró bruscamente. «No te entrometas», dijo fríamente. «Esto no es asunto tuyo». Pero Sofía no se movió. «No está haciendo daño a nadie», replicó. «Está asustada. Ni siquiera sabe dónde está ahora mismo». Isabela puso los ojos en blanco y soltó el brazo de Isabel con fuerza. Isabel se recostó en la cama, claramente conmocionada. ¿Ahora las empleadas creen que pueden hablar como iguales? Y se burló Isabela. Sofía se mantuvo firme. El respeto no tiene que ver con los trabajos. Tiene que ver con cómo tratas a las personas. Las dos se miraron fijamente durante un largo segundo. La habitación estaba llena de tensión. Isabel comenzó a llorar suavemente, susurrando algo que Sofía no pudo entender del todo. Y entonces, justo cuando el silencio regresaba, oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Alejandro. Había regresado antes de tiempo y se dirigía hacia ellos. Alejandro entró en el pasillo y caminó hacia el ruido. Oyó voces provenientes de la habitación de su madre y aceleró el paso. Cuando entró, se quedó helado. Isabel estaba llorando, sentada en la cama. Sofía estaba a su lado con aspecto serio. Isabela estaba de pie frente a ellas, claramente enfadada. La habitación se sentía pesada. «¿Qué está pasando?», le preguntó Alejandro. Nadie respondió. Isabela se adelantó rápidamente. «Alejandro, solo la estaba ayudando», comenzó, pero Alejandro levantó la mano. «No lo hagas», dijo. Miró a Isabel, luego a Sofía y de nuevo a Isabela. Lo vi todo. Había llegado justo cuando Isabela agarraba el brazo de Isabel y gritaba. Había visto su frustración.
su tono, su falta de cuidado, y ahora todo tenía sentido. Toda la tensión, las cosas que Sofía intentaba ocultar y el miedo de Isabel. «Has estado fingiendo durante demasiado tiempo», dijo. Isabela intentó responder de nuevo, pero Alejandro ya no la escuchaba. La verdad ya no se escondía detrás de sonrisas. El rostro de Isabela cambió. Sabía que hablaba en serio. «Alejandro, he estado bajo mucha presión. No tienes idea de lo difícil que es esto para mí», dijo intentando sonar tranquila. Alejandro negó con la cabeza. «No se trata de presión, se trata de decencia básica. No se trata así a la gente, especialmente no a mi madre». Isabela comenzó a alzar la voz, tratando de defenderse, pero Alejandro no la dejó continuar. «Confié en ti. Pensé que la estabas ayudando, pero me equivoqué». Sofía permaneció en silencio durante todo el tiempo. No miró a Isabela. Simplemente mantuvo su mano suavemente sobre el hombro de Isabel, asegurándose de que se sintiera segura. Isabel no dijo mucho, pero lentamente extendió la mano y agarró la de Sofía con más fuerza. Alejandro vio eso. Vio en quién confiaba Isabel. «Deberías salir de esta habitación», le dijo a Isabela. «Ahora mismo». Su rostro se puso pálido, pero obedeció. Salió de la habitación sin decir una palabra más. El silencio que siguió se sintió diferente esta vez, lleno de verdad. Más tarde esa noche, Alejandro se sentó solo en la sala de estar, tratando de procesar todo. La casa, antes tranquila y llena de rutina, ahora parecía un lugar diferente. Pensó en todas las señales que había ignorado. Sofía siempre había estado ahí para su madre. Siempre paciente, sin pedir nunca elogios. Isabela siempre había hablado mucho, se había lucido cuando había invitados y había actuado con frialdad. Cuando nadie miraba, ahora lo había visto claramente. No había más dudas. Se sintió culpable por no haberlo visto antes. Caminó hacia la habitación de su madre. Ella descansaba y Sofía estaba sentada a su lado, leyendo en silencio. Miró a Sofía y dijo: «Gracias». Ella asintió. No necesitaba un largo discurso. Sus acciones ya habían dicho suficiente. Alejandro se dio cuenta de que la casa necesitaba cambiar. No solo los muebles o el personal, sino su energía, su gente. Necesitaba ser un lugar donde la honestidad importara más que la apariencia. Y ese cambio acababa de empezar. En el momento en que Alejandro entró en esa habitación y vio a Isabela lastimando a su madre, todo cambió. Ya no había más secretos, ni más mentiras educadas, ni más amabilidad falsa. La verdad finalmente había salido a la luz de la manera más dolorosa y directa posible. El silencio de Alejandro se había roto. Sofía ya no necesitaba proteger a Isabel sola. El hogar, antes lleno de una paz falsa y sonrisas forzadas, había sido expuesto. La máscara que Isabela usaba todos los días se había hecho añicos por completo. El dolor de Isabel, antes oculto tras puertas cerradas, ahora era imposible de ignorar. Sofía estaba a su lado, tranquila y firme, como siempre. Alejandro lo veía todo con claridad ahora, y su papel había pasado de observador distante a alguien listo para actuar. El poder de Isabela en la casa se había desvanecido. El control que mantenía a través de la imagen y la manipulación ya no funcionaba. La verdad estaba al descubierto y nada volvería a ser igual. La finca, antes gobernada por las apariencias, ya no podía fingir. La verdad finalmente había salido a la superficie, dolorosamente pero por completo. La mañana siguiente, la atmósfera en la casa era pesada. Alejandro estuvo callado durante el desayuno, apenas tocando su comida. Isabela actuó como si no hubiera pasado nada. Sonrió, bebió su café e intentó iniciar una conversación casual, pero Alejandro no respondió. Cuando finalmente estuvieron solos en la sala de estar, él se paró frente a ella y dijo: «Tenemos que hablar ahora». Isabela se enderezó, sintiendo que algo serio se avecinaba. Alejandro no gritó. Su voz era tranquila pero firme. «Vi lo que hiciste ayer. He estado ciego durante demasiado tiempo, pero ya no más». Isabela rió nerviosamente. «Alejandro, por favor. Fue un mal momento. Estaba cansada y tu madre estaba confundida de nuevo». Él la interrumpió. «Basta. La has estado maltratando durante meses.
Lo ignoré porque quería creer que te importaba. Pero no es así. Ella abrió la boca para hablar de nuevo. Pero Alejandro continuó. Esto se acaba aquí. El compromiso se ha terminado. Sus palabras eran definitivas. Ya no había vuelta atrás. Isabela lo miró fijamente, sorprendida, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Estás terminando por eso?, dijo. Por tu madre senil y una empleada que actúa como si fuera la dueña del lugar. El rostro de Alejandro no cambió. Sí, por tu comportamiento, por tus mentiras, por cómo trataste a las dos personas que merecían amabilidad. Isabela se levantó rápidamente con la ira creciendo. No sabes a lo que renuncié para estar contigo, espetó. Todo lo que hice fue por nosotros. Alejandro negó con la cabeza. Todo lo que hiciste fue por ti misma. Te importaba la imagen, el control, no el amor. Ella lo intentó de nuevo, más suavemente esta vez. Fue solo un momento de debilidad. Todos cometemos errores. Alejandro la miró directamente a los ojos. Eso no fue un error. Esa eres tú. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Se dio cuenta de que nada de lo que dijera lo arreglaría. La versión pulida de sí, misma que mostraba a todo el mundo, finalmente se había desmoronado. Y a Alejandro ya no le importaba. Sofía estaba de pie en silencio junto al pasillo, escuchando fragmentos de la conversación, pero sin acercarse. No quería entrometerse, pero parte de ella esperaba que Alejandro finalmente hiciera lo correcto. Unos minutos después, oyó pasos que se acercaban rápidamente. Isabela pasó furiosa a su lado, agarrando su bolso y abriendo la puerta principal de un tirón sin mirar atrás. La cerró de un portazo. La casa se sumió en el silencio. Alejandro salió lentamente, con aspecto cansado pero tranquilo. Vio a Sofía todavía de pie allí. Por un momento, no dijeron nada. Luego Alejandro habló. Gracias, dijo, por todo, por estar ahí para mi madre, por mantenerte fuerte. Sofía bajó la mirada, sin saber qué decir. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió. No, dijo Alejandro. Hiciste más que eso. La protegiste cuando yo no lo hice. Mostraste un cuidado real. Sofía asintió suavemente. No necesitaba elogios, pero esas palabras importaban. La verdad finalmente se había dicho en voz alta en esa casa. Más tarde esa tarde, Isabel estaba sentada junto a la ventana con Sofía a su lado. Parecía tranquila pero confundida, sosteniendo una foto de Alejandro de niño. Cuando Alejandro entró en la habitación, ella sonrió pero preguntó en voz baja, ¿se ha ido? Alejandro asintió y se sentó a su lado. Sí, se ha ido. Isabel miró la foto de nuevo, luego a él. ¿Quería hacerme daño? Su voz era pequeña, como la de un niño que pregunta algo difícil. Alejandro la miró a los ojos. Nadie te volverá a hacer daño, dijo. Te lo prometo. Isabel pareció relajarse un poco. Sofía le ofreció una taza de té y ella lo bebió lentamente. El aire en la habitación se sentía más ligero que antes. Ya no había fingimientos ni sonrisas falsas. Alejandro se quedó con ellas un rato, simplemente sentado en silencio. No sabía cómo sería el futuro, pero sabía que este era un nuevo comienzo. La casa finalmente se sentía como un hogar de nuevo. Uno de verdad. En los días siguientes, todo comenzó a cambiar lentamente. Alejandro se quedaba más a menudo en casa. Ayudaba a Sofía con el cuidado diario de Isabel y pasaba tiempo escuchando historias de su pasado, aunque a veces estuvieran mezcladas o repetidas. Sofía lo guiaba con paciencia. El personal de la casa también notó la diferencia. Sin la presión constante y los cambios de humor de Isabela, la atmósfera se volvió más tranquila. Las comidas eran más sencillas, pero llenas de conversación real. La risa regresó, aunque solo fuera en pequeños momentos. Alejandro comenzó a organizar el cuidado médico de Isabel con más atención. También le dio a Sofía más responsabilidad, no solo como trabajadora, sino como alguien en quien confiaba. Le pedía su opinión, la consultaba en las decisiones y le agradecía abiertamente. Sofía seguía siendo el ama de llaves, pero se había convertido en algo más, el corazón del hogar. Nunca pidió reconocimiento, pero estaba claro que se había ganado el respeto. Alejandro había aprendido algo importante: la lealtad. La honestidad y la amabilidad valían más que el estatus o la apariencia. El día que Isabela se fue, todo cambió.
La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente salió a la luz. Alejandro la había confrontado. Había terminado su compromiso y se había negado a aceptar excusas. Su imagen, antes perfecta, se había desmoronado y no pudo repararla. Se fue enfadada, confundida y llena de orgullo. Pero el daño ya estaba hecho. Isabel, incluso con su memoria desvanecida, podía sentir la diferencia en la casa. Cuando le preguntó a Alejandro si Isabela pretendía hacerle daño, su respuesta fue firme y clara. «Nunca más», le dijo. Ese momento fue un punto de inflexión. Sofía, antes vista solo como el ama de llaves, se había convertido en algo mucho más importante. Ahora era la verdadera guardiana de ese hogar. No por su posición, sino por sus acciones. La casa ya no seguía las reglas de las apariencias. Ahora seguía las reglas del amor, el respeto y la verdad. El estatus ya no importaba. La lealtad era lo que realmente definía quién pertenecía. La ausencia de Isabel trajo una paz desconocida a la finca, sin su voz dando órdenes o sus pasos resonando por los pasillos. La casa se sentía más tranquila, pero en el buen sentido. La tensión que solía llenar cada habitación se había desvanecido. Las comidas eran menos formales pero más cómodas. Isabel parecía menos ansiosa, incluso en momentos de confusión. Sofía continuó su trabajo, concentrada como siempre, sin esperar agradecimientos. El resto del personal también notó el cambio. Ya nadie corría. La gente hablaba más bajo. El lugar que una vez parecía perfecto, por fuera, ahora se sentía tranquilo por dentro. Alejandro pasaba más tiempo en casa, observando cómo funcionaban las cosas sin Isabela. Fue durante una de esas noches tranquilas que pasó por la habitación de su madre y vio algo que lo detuvo. Sofía se había quedado dormida junto a Isabel, todavía cogidas de la mano. No había actuación ni espectáculo, solo cuidado y paz. Ese pequeño momento se quedó con Alejandro más que cualquier discurso o regalo. Esa imagen se quedó en la mente de Alejandro. A la mañana siguiente, mientras tomaba café solo en el comedor, pensó en lo diferentes que se habían vuelto las cosas en solo unos días. Isabela había hecho que todo girara en torno al poder y la imagen. Sofía lo hacía todo con cuidado y honestidad. Nunca había pedido atención, pero siempre había estado presente cuando realmente importaba. Alejandro se dio cuenta de que había estado demasiado centrado en las apariencias durante demasiado tiempo. Había estado orgulloso de la gran casa, el negocio exitoso, la prometida hermosa y la forma en que otros veían su vida. Pero nada de eso tenía valor comparado con lo que Sofía le daba a su madre: amor real y paciencia. Incluso cuando las cosas eran difíciles, Sofía nunca se apartaba. Recordó todas las veces que eligió guardar silencio o mirar hacia otro lado, pensando que las cosas se arreglarían solas. Ahora veía lo equivocado que había estado. La verdad siempre había estado frente a él, pero no había estado listo para verla. A medida que avanzaba el día, Alejandro intentó estar más presente. Se sentó con Isabel durante el almuerzo, aunque ella olvidó su nombre a mitad de la comida. No la corrigió, simplemente sonrió y siguió hablando con ella. Sofía ayudó a guiar la conversación de manera amable, mostrándole cómo mantener las cosas simples y tranquilas. Observó a Sofía más de cerca, no de forma crítica, sino con verdadero interés. Sabía cómo moverse por la casa sin molestar a nadie, cómo calmar a Isabel cuando estaba confundida y cómo solucionar pequeños problemas antes de que crecieran. No se trataba de entrenamiento, se trataba de corazón. Alejandro vio cómo sus acciones provenían de un lugar de amabilidad, no de deber. Eso cambió la forma en que la miraba. Ya no era solo la empleada, era la persona que mantenía todo unido cuando él no podía. Se preguntó cuántos días había desperdiciado, persiguiendo el estatus, mientras ignoraba las cosas que realmente daban sentido a su vida. Alejandro comenzó a dar pequeños pasos hacia el cambio. Le preguntó a Sofía sobre las necesidades de su madre, no de forma apresurada, sino con verdadera atención. Le preguntó qué rutinas ayudaban, qué medicamentos facilitaban las cosas y qué le gustaba comer a Isabel en los días difíciles. Sofía respondió con honestidad
sin pretender ser médico, pero hablando claramente desde la experiencia. Alejandro escuchó, tomó notas, incluso ayudó a preparar el té una tarde, algo que nunca solía hacer. La finca se ajustó lentamente a esta nueva energía. El personal ya no temía cometer errores. Se sentían cómodos hablando. Isabel tuvo más días buenos de lo habitual. Sonreía más. A veces se reía de cosas que no tenían sentido, pero el sonido de su risa calentaba las habitaciones. Alejandro empezó a dejar su teléfono en la oficina más a menudo. Dejó de revisar los correos electrónicos durante la cena. Sus prioridades cambiaron. La casa ya no se sentía como un escenario. Se sentía como un lugar real, donde la gente vivía, sentía y se cuidaba mutuamente. Todavía había momentos difíciles. Isabel todavía tenía episodios en los que lloraba o entraba en pánico, sin saber dónde estaba. Pero ahora esos momentos no se ocultaban ni se trataban como algo vergonzoso. Alejandro aprendió a sentarse con ella en silencio, tal como lo hacía Sofía. A veces ponían canciones antiguas que ella recordaba. Otras veces simplemente se sentaban en silencio. El liderazgo silencioso de Sofía le había enseñado a Alejandro que arreglarlo todo no era el objetivo. Estar presente era suficiente. A medida que pasaban los días, Alejandro también comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Siempre había intentado ser fuerte y tener el control. Pero ahora entendía que la verdadera fuerza provenía de aceptar la realidad, no de esconderse de ella. Pensó en cuántas cosas había hecho por las apariencias, con quién salía, a qué eventos asistía, qué coche conducía. Esas cosas parecían pequeñas ahora. La casa ya no se trataba de parecer impresionante. Se había convertido en un espacio donde la verdad podía existir, incluso cuando era desordenada o dolorosa. Y eso marcó toda la diferencia. La ausencia de Isabela lo había cambiado todo. La finca, antes llena de presión por actuar, ahora era tranquila y pacífica. Alejandro, antes ciego a lo que sucedía en su propia casa, finalmente había visto la verdad. Ese único momento de Sofía, sosteniendo la mano de Isabel mientras dormía, le había abierto los ojos a todo lo que había ignorado. Le mostró lo que realmente significaba la lealtad y cómo era el amor sin adornos. Sofía nunca había pedido gracias ni reconocimiento. Simplemente había hecho lo correcto, y eso era más poderoso que cualquier muestra de riqueza o estatus. Alejandro ya no le importaba lo que la gente pensara de su casa o de su vida. Le importaba la comodidad de su madre, hacer lo correcto y mantener cerca a las personas que realmente importaban. La finca, antes solo un hermoso edificio, ahora tenía un significado real. Volvía a respirar, no con secretos o apariencias, sino con honestidad y calma. Por primera vez, en mucho tiempo, la casa finalmente se sentía viva. Sin Isabela en la casa, todo se sentía diferente. No era solo más silencioso, era más ligero. Las habitaciones parecían más fáciles de habitar. La presión de impresionar, de actuar y de fingir se había ido. Alejandro hizo oficial la decisión. Canceló el compromiso por completo. No hubo fiesta ni anuncio, solo una decisión clara que compartió con las personas que importaban. Por supuesto, la noticia se extendió. Algunos amigos de la familia enviaron mensajes llenos de sorpresa. Otros chismorrearon a sus espaldas. Unos pocos incluso preguntaron si se había vuelto loco. Pero a Alejandro ya no le importaba. Por primera vez en años, estaba pensando por sí mismo, no por los demás. Su enfoque cambió por completo. Dejó de revisar las redes sociales, evitó los eventos públicos y en su lugar pasó su tiempo en casa. Sus días estaban llenos de rutinas tranquilas, viendo a su madre leyendo, paseando por el jardín y observando cómo trabajaba Sofía. La veía más claramente ahora, no solo como una empleada, sino como una persona que se preocupaba. Sofía no cambió su comportamiento. Seguía despertándose temprano, manteniendo la cocina en funcionamiento, ayudando al resto del personal y pasando tiempo con doña Isabel. Pero algo entre ella y Alejandro había cambiado. No era romántico, pero era fuerte. Ahora había respeto, un respeto profundo y silencioso. Alejandro comenzó a pedirle su opinión sobre las cosas. ¿Qué servir en las comidas?
cómo ajustar el horario de medicamentos de Isabel, e incluso pequeños cambios en la casa que pudieran ayudar a su madre a sentirse más segura. Sofía respondía con sencillez, siempre centrada en lo que era mejor para Isabel. Nunca usó la nueva atención para aprovecharse. No pidió más dinero, ni un trato especial, ni reconocimiento. Simplemente siguió haciendo lo correcto. Alejandro apreció eso más de lo que las palabras podían expresar. Se dio cuenta de que la lealtad no provenía de promesas o títulos, sino de acciones repetidas a lo largo del tiempo. Isabela le había ofrecido estatus y comodidad, pero Sofía había dado algo más difícil de encontrar: confianza construida a través de la honestidad y la constancia. Incluso durante el caos, Isabel tenía días buenos y malos, pero el ambiente ayudaba. Sin Isabela gritándole o tratando de controlarlo todo, se relajó más, hablaba más, aunque lo que decía no siempre tuviera sentido. Sonreía cuando el personal la saludaba. Se sentaba al sol más tiempo. Tarareaba viejas canciones que nadie recordaba. Y aunque a menudo olvidaba los nombres, recordaba los sentimientos. Una tarde, Alejandro invitó a Sofía a pasear con ellos por el jardín. Isabel caminaba entre ellos, sujetando suavemente sus brazos. Se movían lentamente, deteniéndose para mirar las flores y los pájaros. En un momento Isabel miró a Sofía, sonrió y dijo en voz baja: «Hija mía». Sofía se quedó helada por un segundo, sorprendida. Miró a Isabel, que seguía sonriendo. Luego asintió y dijo: «Sí, aquí estoy». Alejandro observó el momento en silencio sin decir nada. Vio con qué delicadeza Sofía sostenía la mano de Isabel. Cuánto significaba para ambas. No fue planeado ni forzado, fue real. Sofía no lloró, pero sintió algo profundo en su interior. Que Isabel la llamara hija no era solo un error, era un momento de conexión. Quizás la memoria de Isabel confundía los detalles, pero su corazón sabía quién era seguro. Sofía no la corrigió. Aceptó el título con una emoción silenciosa. Alejandro, de pie a solo unos pasos, entendió algo importante en ese momento. No solo había perdido una prometida, había dejado ir una versión de la vida que nunca fue real. Con Isabela, todo se había construido sobre la imagen. Fotos perfectas, respuestas perfectas y eventos perfectos. Pero no tenía una base real. Lo que Sofía le dio a él y a su madre era diferente. No era lujoso, pero era honesto. Ver a su madre llamar hija a Sofía y ver a Sofía aceptarlo con gracia le aclaró algo en la mente. Había perdido algo falso, pero había ganado algo real. No se trataba de lo que la gente pensara, se trataba de lo que realmente importaba al final. Alejandro comenzó a actuar más como el hombre que quería ser. Asumió más responsabilidades diarias, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería estar presente. Ayudó a Sofía a poner la mesa. Llevó té al jardín. Se sentó junto a Isabel mientras dormía. A veces veían la televisión juntos, aunque Isabel no siguiera la trama. Estas pequeñas acciones construyeron un nuevo tipo de vida dentro de la casa, una con menos invitados, menos mentiras y más significado. Sofía seguía siendo el centro de todo. Mantenía las cosas en funcionamiento, no solo con sus manos, sino con su presencia. Su energía tranquila ayudaba a los demás a sentirse seguros. Alejandro incluso notó que el resto del personal se volvía más relajado y abierto. La finca, antes un lugar de tensión y actuación, se convirtió en un lugar de paz. Ya no necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba ser un hogar. Ese hogar ahora funcionaba con algo más fuerte que el lujo: amor, esfuerzo y lealtad silenciosa. Al final de esa semana, la finca se había adaptado a su nuevo ritmo. Ya no era una exhibición de riqueza o éxito. Era un lugar donde la gente se miraba a los ojos y decía la verdad. A Alejandro ya no le importaba la opinión del mundo exterior. Finalmente había visto lo que realmente convierte una casa en un hogar. No era el tamaño, los muebles o la lista de invitados. Eran las personas dentro y la forma en que se trataban mutuamente. Ese tranquilo paseo por el jardín se quedó en su memoria. Ver a su madre sonreír y llamar hija a Sofía, ver a Sofía aceptar eso con amor, significaba más que cualquier anillo de compromiso o evento caro.
Había dejado ir algo falso y había encontrado algo genuino a cambio. A partir de ese día, la casa ya no se trataba de imagen. Se trataba de amor, de respeto, de ser leal. Incluso cuando nadie miraba, la finca finalmente se sentía honesta, finalmente real. Una tarde tranquila, después de que se sirviera el almuerzo y la casa se hubiera asentado en su calma habitual, Alejandro le pidió a uno de los empleados que le dijera a Sofía que necesitaba hablar con ella en su despacho. Sofía se detuvo un momento cuando escuchó el mensaje. No estaba acostumbrada a ser llamada a reuniones privadas, especialmente de una manera tan formal. Se secó las manos en un paño, se arregló la blusa y subió las escaleras sin saber qué esperar. Cuando entró en el despacho, Alejandro estaba de pie junto a la ventana, pensativo. Se giró, sonrió amablemente y le pidió que se sentara. Sofía dudó, luego asintió y se sentó, con las manos juntas en su regazo. Alejandro no perdió el tiempo con charlas triviales. «Te he pedido que vengas porque necesito decir algo importante», comenzó. «Gracias por todo». Sofía lo miró confundida al principio. «No tenías que hacerlo», empezó a decir, pero él levantó la mano. «Sí, tenía que hacerlo. Por favor, déjame terminar. Estuviste ahí cuando yo no estuve. Protegiste a mi madre cuando yo no sabía que lo necesitaba. Te mantuviste firme cuando otros se habrían quedado callados. Eso significa más de lo que puedo expresar». Sofía no sabía dónde mirar. Nadie le había hablado así nunca. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando entre bastidores, haciendo lo que había que hacer sin esperar nada a cambio. «No lo hice por agradecimiento», susurró. «Lo sé», respondió Alejandro. «Por eso mismo importa». Abrió un cajón y sacó un sobre. «Esto es para ti», dijo. «Es una bonificación, no solo por tu trabajo, sino por tu lealtad». Sofía negó con la cabeza suavemente. «No puedo aceptar esto». Pero Alejandro lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia ella. «No es un regalo, es un reconocimiento. Y es definitivo». Sofía bajó la mirada al sobre, luego a Alejandro, con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. Por un momento Sofía no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente mientras extendía la mano y cogía el sobre. «Gracias», dijo en voz baja con la voz temblorosa. «Nadie ha hecho esto por mí». Alejandro asintió. «Te lo mereces. Ya no eres solo personal, eres parte de esta familia». Sofía lo miró sorprendida. Nunca imaginó escuchar esas palabras. Ser llamada familia no era algo que esperara de alguien como Alejandro. Había pasado tanto tiempo manteniendo una distancia profesional, asegurándose de no sobrepasar nunca su papel. Pero ahora algo había cambiado. La línea entre empleador y empleada se había desdibujado. Alejandro la veía no solo como una trabajadora, sino como alguien que había marcado la diferencia. Se secó los ojos rápidamente, avergonzada de llorar. «No te decepcionaré», dijo. «Nunca lo has hecho», respondió Alejandro. El despacho quedó en silencio durante unos segundos, pero el silencio estaba lleno de significado. Fue un punto de inflexión, construido sobre la verdad, no sobre el estatus. Más tarde ese día, Isabel estaba sentada en el jardín bajo la sombra de un gran árbol. Sofía se acercó con una taza de té caliente y se sentó a su lado. Isabel tarareaba una vieja canción, perdida en sus pensamientos. Después de unos minutos, se giró y miró a Sofía de cerca. «Siempre estás aquí», dijo lentamente. «Me cuidas, ¿verdad?» Sofía sonrió y asintió. «Sí, aquí estoy». Isabel la miró durante un largo momento. Luego, con una repentina claridad en su voz, dijo: «Me proteges». «Lo sé». Sofía sintió un nudo en la garganta. Momentos como este ya no ocurrían a menudo. La mente de Isabel solía estar en una niebla, pero a veces se mostraba clara y nítida, aunque solo fuera por un minuto. «Estás a salvo», dijo Sofía suavemente. «Te lo prometo». Isabel buscó su mano y la sostuvo. «Gracias», susurró. Sofía no respondió con palabras. Simplemente la sostuvo. Ese breve intercambio dijo más de lo que una conversación completa podría haber dicho. Alejandro estaba a distancia, observando desde el pasillo que daba al jardín. Lo vio todo. No interrumpió.
Simplemente observó en silencio, sintiendo como un gran peso se levantaba de su pecho. Ese corto momento entre Sofía y su madre le recordó, de nuevo, lo que realmente importaba. No se trataba del tamaño de la casa, los coches en el garaje o el nombre en la puerta. Se trataba de las personas que aparecían, especialmente cuando nadie miraba. Se trataba del cuidado real, del tipo que no se desvanece cuando las cosas se ponen difíciles. Alejandro siempre había creído que el éxito consistía en riqueza y control. Ahora empezaba a entender que el verdadero éxito provenía de las personas que estaban a tu lado, cuando todo lo demás fallaba. Sofía lo había demostrado una y otra vez. Y ahora incluso Isabel, en su memoria rota, podía verlo también. Ese era el tipo de reconocimiento que no se podía comprar ni forzar. Tenía que ganarse, y Sofía se lo había ganado por completo. El día terminó tranquilamente. La casa, antes llena de tensión y ruido, ahora llevaba un ritmo pacífico. La cena fue sencilla. Isabel comió lentamente, sosteniendo la mano de Sofía entre bocado y bocado. Alejandro se sentó al otro lado de la mesa, más relajado de lo que había estado en meses. No se habló de negocios, no hubo discusiones, ni sonrisas falsas. Solo 3 personas compartiendo una comida. Alejandro miró a Sofía de nuevo y pensó en lo lejos que habían llegado todos. Ella había comenzado como una simple ama de llaves, alguien contratada para limpiar y ayudar, pero a través de la paciencia, el coraje y la fuerza silenciosa, se había convertido en el corazón del hogar. Sus palabras en el despacho antes no fueron solo un gesto amable. Había sido sincero en cada palabra. Sofía era familia ahora, no por sangre, sino por algo más profundo. Se había quedado cuando otros se fueron. Había protegido cuando otros ignoraron. Había amado sin pedir nada. Alejandro ahora sabía que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseías, sino en quién estaba a tu lado cuando más importaba. Alejandro había pasado la mayor parte de su vida adulta persiguiendo las cosas que la gente decía que eran importantes: éxito, reconocimiento, riqueza y estatus. Había construido una vida que parecía perfecta desde fuera, un negocio exitoso, una finca lujosa, una prometida hermosa y una reputación impecable. Pero todo eso había cambiado en solo unas pocas semanas. Sentado solo en su despacho una noche, pensó en todo lo que había sucedido. Por primera vez, admitió ante sí mismo que se había equivocado en muchas cosas. La persona con la que pensó que construiría un futuro solo había mostrado egoísmo y crueldad. Y la persona a la que apenas había notado al principio, Sofía, había mostrado fuerza, honestidad y cuidado, sin esperar nada a cambio. Ahora se daba cuenta de que el carácter era más valioso que cualquier título social. Un corazón fuerte importaba más que el dinero o las apariencias. La forma en que tratamos a los demás, especialmente a los que no pueden darnos nada a cambio, es lo que define el verdadero valor. A medida que Alejandro reflexionaba más, veía cómo diferentes personas habían reaccionado en momentos difíciles. Isabela, con todo su encanto y elegancia, se había derrumbado bajo presión. Ni siquiera pudo mostrar una amabilidad básica a una mujer que estaba enferma y confundida. Todo lo que hacía tenía un propósito: ser vista, ser elogiada o ganar control. Sofía, por otro lado, lo hacía todo en silencio. Consolaba a Isabel cuando nadie miraba. Hacía sacrificios en silencio. Nunca pidió reconocimiento, pero se lo merecía todo. Alejandro recordó las innumerables veces que Sofía había intervenido cuando las cosas se ponían difíciles, calmando a su madre, alzando la voz cuando Isabela cruzaba la línea, o simplemente permaneciendo al lado de Isabel durante largos y duros días. Eso era carácter. Esa era la verdadera fuerza. No era ruidosa, no era llamativa, pero era sólida e inquebrantable. Alejandro finalmente entendió que no es lo que alguien dice o viste lo que importa, sino lo que hace cuando nadie está mirando. La casa le había enseñado eso. Se había convertido en un lugar de lecciones, no de negocios o éxito, sino de valores.
Ver cómo Sofía trataba a su madre hizo que Alejandro se diera cuenta de cómo era realmente el amor. No del tipo que se muestra en regalos caros o gestos dramáticos, sino del tipo construido a partir de la presencia, la paciencia y el tiempo. Sofía se quedó durante los momentos más oscuros. No huyó cuando las cosas se complicaron. Se presentó cada día sin quejarse. Ese tipo de lealtad no venía con un contrato, venía de quién era ella. Alejandro sabía ahora que muchas personas podían lucir una sonrisa cuando la vida era fácil, pero solo unas pocas seguían siendo amables cuando la vida se volvía difícil. Isabela había lucido una sonrisa perfecta para que todos la vieran, pero detrás de ella no había nada real. Sofía nunca había intentado impresionar a nadie, y sin embargo dejó la marca más profunda. Esa diferencia era clara ahora, y Alejandro no podía creer que una vez hubiera estado ciego a ella. Incluso Isabel, en sus momentos de claridad, lo entendía. No necesitaba largas explicaciones. Su corazón simplemente sabía quién se preocupaba. Cada vez que sostenía la mano de Sofía, la llamaba hija o la buscaba en momentos de miedo, Alejandro lo veía. El amor no se trataba de sangre o palabras, se trataba de confianza. Alejandro finalmente vio lo que significaba la verdadera conexión. Provenía de hacer lo correcto cuando era difícil. Provenía de quedarse cuando otros se iban. Provenía de mirar más allá del título laboral de alguien y ver a la persona detrás de él. Durante demasiado tiempo, a Alejandro le habían importado demasiado las apariencias. Había juzgado a las personas por lo que vestían, cómo hablaban o a quién conocían. Pero ahora nada de eso le importaba. La comodidad de su madre, la amabilidad de Sofía, la paz dentro de la casa. Estos eran sus verdaderos tesoros. Había perdido algo que una vez pareció valioso, pero a cambio había encontrado algo mucho mayor: verdad, lealtad y un amor silencioso que no pedía nada. La visión del mundo de Alejandro cambió en pequeños pasos. Ya no llenaba su calendario con eventos públicos, ni intentaba impresionar a nadie. En cambio, se centró en lo que estaba justo frente a él. Dedicó tiempo a su madre. La escuchó incluso cuando sus palabras no tenían sentido, y compartió comidas con las personas que se habían mantenido leales a pesar de todo. Invitó a Sofía a sentarse con ellos en la mesa más a menudo, no como una trabajadora, sino como alguien que pertenecía. El personal notó el cambio. La presión por actuar desapareció. El respeto se fortaleció. La gente sonreía más. La finca ya no se sentía como un lugar construido para la imagen. Se sentía como un hogar construido para el cuidado. Y en el centro de ese hogar había una mujer que nunca pidió nada, pero que dio todo lo que tenía. Alejandro, que una vez creyó que la riqueza significaba control, ahora entendía que la mayor riqueza era la paz, la confianza y saber que estás rodeado de personas que se preocupan de verdad. Alejandro finalmente había aprendido su mayor lección: el carácter vale más que el estatus. No es como alguien se ve en las fotos o qué título lleva. Es cómo tratan a los vulnerables, a los olvidados y a los débiles. Ahí es donde se encuentra el verdadero valor. La humildad de Sofía había expuesto todo lo falso de Isabela. Y en su protección silenciosa y constante de Isabel, Alejandro había visto cómo era la verdadera grandeza. No lo hizo por dinero o atención. Lo hizo porque era lo correcto. Alejandro nunca lo olvidaría. La historia de esta casa, de esta familia, no sería recordada por sus candelabros o suelos de mármol. Sería recordada por la mujer que se quedó cuando otros se marcharon. Por el cuidado que nunca necesitó aplausos, por la verdad que finalmente se abrió paso a través de las mentiras. Al final, Alejandro vio claramente que quien realmente estuvo a su lado no fue la prometida perfecta. Fue la humilde ama de llaves, la que le mostró lo que realmente significaba el verdadero carácter.